Buenas noches, ingeniero Hernán Arellano, docente de la Facultad de Administración de Empresas de la Escuela de Contabilidad y Auditoría. Recibo un saludo de quienes conformamos este equipo de trabajo, Iván Sosa y Cintia Camino, alumnas de la carrera de Contabilidad y Auditoría. Pertenecemos al quinto semestre paralelo 1. A continuación pasaremos a explicar ejercicios sobre métodos de acumulación alemán y francés. Para ello, mi compañero va a establecer los objetivos de este trabajo. Buenas noches, ingeniero Hernán Arellano. Como objetivo del presente trabajo tenemos reforzar los conocimientos adquiridos en las horas clase virtual mediante la realización del ejercicio en equipo. También tenemos solventar las dudas que tenga cualquier miembro del equipo de trabajo y realizar la revisión bibliográfica para reforzar los conocimientos adquiridos. A continuación, mi compañera les pasará a explicar el ejercicio. Ya, voy a pasar a explicar el ejercicio número 2, que tiene como enunciado: una persona contrató una deuda que le obliga a pagar $16,000 el 1 de enero de cada uno de varios años. Como ahora se da cuenta de que sería más fácil pagar haciendo abonos trimestrales vencidos, ¿de cuánto tendrían que ser los pagos el nuevo plan si se considera el interés al 8% anual convertible trimestralmente? Construye la respectiva tabla de amortización. En este caso, como este ejercicio, primero procedemos a sacar los datos. Tenemos un capital de $16,000, un interés del 8%, el cual pasamos a transformar y nos da un interés del 0.02% de manera trimestral. El tiempo tenemos 4 trimestres, que tiene un año. Para empezar a sacar valores debemos tener en cuenta que se debe utilizar la fórmula del capital valor actual, ya que nos dice que cómo sería el nuevo plan. Entonces vamos a pasar a obtener la renta. La fórmula es el capital valor actual por el interés dividido para 1 menos, se abre paréntesis, más el interés, esto elevado al número de periodos de capitalización. Tenemos como resultado que la renta será de 4,201,98. Para ello procedemos a realizar la tabla de amortización que nos pide en el enunciado. En este caso tenemos 4 periodos, ya que se cuenta con 4 trimestres en el año. El primer trimestre para empezar, iniciamos con un capital de 16,000. Posterior tenemos, ya como se calculó la cuota anteriormente, que es de 4,201, se procede a sacar el interés, que en este caso se multiplica los 16,000 del primer pago por el 0.02% de manera trimestral, que nos da un resultado de 320 para la primera fecha de pago. Para obtener el nuevo capital debemos restar la cuota que ya obtuvimos a través de la fórmula de la renta y restamos el capital, lo que nos da en este caso un capital de 3,881,98. Y para obtener el saldo se resta los $16,000 menos el capital. Esto será el nuevo saldo que se tiene a través de la deuda. Continuamos aplicando el mismo procedimiento y verificamos al final que el capital nos da, en la fila de saldo tenemos 0 y la suma de la fila de los capitales nos da $16,000. Así nos aseguramos de que el ejercicio esté realizado de manera correcta. A continuación voy a pasar a explicarles el ejercicio número 4. Ya, el enunciado de este ejercicio nos dice cuál es el monto de 18 depósitos mensuales de $5,000 en una cuenta de inversión que paga 1.5 mensual. En base a los mismos datos, comprueba el valor de la renta o depósitos. Construye el fondo de acumulación respectivo. En este caso, procedemos a sacar los datos. Nos dice que tenemos no nos da ni capital ni valor actual, pero en este caso facilita el dato de la renta, que es 5,000. Tenemos un interés del 1.5 mensual, que debemos transformar dividiendo para 100 y nos da 0.015. Y el tiempo nos da 18 meses, por lo que nos dice que tenemos 18 depósitos mensuales. Ya, en este caso aplicamos la fórmula del monto, que tiene la renta que multiplica, se abre corchetes,
sobre paréntesis 1 más elevado a los números de periodo menos 1 dividido por el interés. En este caso la fórmula nos da resultado 102.446,88. Para comprobar que este monto esté calculado de manera correcta, pasamos a realizar la comprobación, que se utiliza la fórmula de la renta en base al monto. Nos da como el monto multiplicado por el interés dividido para 1 más el interés y esto elevado a los números de capitalización a la menos 1. Pasa a reemplazar los datos y tenemos como resultado $5,000, que son las mismas rentas que el ejercicio nos proporciona en los datos. De manera que comprobamos que está realizado de manera correcta. Para realizar el fondo de acumulación, tenemos la tabla, los números de periodos, el aumento del interés, el depósito, el aumento al fondo y el importe al fondo. En este caso empezamos en el periodo 1 con $5,000, que son las rentas. Y también será el primer depósito de $5,000 y el aumento al fondo. Para sacar el aumento del interés debemos multiplicar el depósito del periodo número 1, es decir, del periodo anterior, por los 0.015 que nos da de interés y tendremos como resultado $75. El depósito vendría a ser el mismo y para el aumento al fondo simplemente sumamos el depósito más el aumento del interés que obtuvimos y el importe será el importe del fondo del anterior periodo más el aumento del fondo del nuevo periodo, que en este caso nos da 10,075. Así continuamos hasta llegar a los 18 periodos porque nos dice que son 18 depósitos y comprobamos que esté bien realizado el ejercicio, ya que al sumar los aumentos del fondo nos da 102.446,88, lo mismo que nos dio al calcular el monto. Ahora voy a pasar a explicarles el ejercicio número 8. Ya, el ejercicio número 8 nos dice que el señor Pérez firmó un acuerdo con el Banco Solidario para construir un fondo de cesantía, para lo cual acuerda acumular la suma total de $10,000 durante un tiempo de 9 meses a una tasa de interés del 8% anual, capitalizable trimestralmente. Adicional a eso nos pide que construyamos la tabla de acumulación. Para eso obtenemos primero los datos. En este caso nos da un monto de $10,000, un tiempo de 9 meses, un interés del 8%, pero debemos transformarlo ya que nos dice que esto es de manera trimestral, por lo cual pasamos a dividir el interés para 4 y obtenemos el interés de manera trimestral que nos da 0.02. Para realizar este ejercicio debemos ocupar la fórmula de la renta que está en base al monto, ya que eso es lo que nos proporciona los datos. En el numerador multiplicamos el monto por los intereses, por la tasa de interés ya transformada de manera trimestral. Y en el denominador tenemos el 1 más el interés y esto elevado a los números de capitalización elevado a la menos 1, que en este caso los periodos de capitalización son 3. Tenemos como respuesta una renta de 3,267,55. Para pasar a construir el fondo de acumulación, en la tabla debe constar el periodo, el interés trimestral añadido, el valor valor trimestral total añadido al fondo y el fondo total acumulado. Para el periodo número 1 tenemos la misma renta ya que se empieza a depositar una renta de 3,267,55, mientras que para el periodo 2 empezamos calculando el interés, que debemos multiplicar el valor trimestral anterior, en este caso la renta, se multiplica por el interés ya transformado de manera trimestral. Tenemos un resultado de 65,35. Ya, cabe recalcar que el valor trimestral va a ser constante. Esto no va a cambiar. Por otro lado, el total añadido al fondo se obtiene sumando el valor trimestral por el interés añadido de manera trimestral. Y el fondo acumulado simplemente se suma el fondo acumulado del periodo anterior más el fondo añadido total obtenido del nuevo periodo. Y así continuamos, y para verificar que la tabla esté de manera correcta, debemos sumar el total añadido al fondo y nos debe dar el mismo valor del monto, que en este caso son $10,000.
A continuación, mi compañero va a pasar a explicar los siguientes ejercicios. Buenas noches, yo voy a pasar el ejercicio número 3. Entonces dice que para saldar un préstamo de $78,000 contratado hoy, el deudor recuerda hacer 5 pagos semestrales iguales y vencidos y finalmente un pago único de $30,000 2 años después de realizar el último pago semestral. ¿De cuánto deberá ser cada uno de los pagos iguales? Si el interés del 12% de la capitalizado semestral concluye la respectiva tabla de amortización. Porque siempre tenemos los datos. El valor de la renta tenemos que calcular. El capital valor actual tenemos de $78,000. Tenemos los periodos de capitalización que son 5 semestres. Tenemos el monto compuesto de 30,000. Tenemos nuestra tasa del 12%. Nuestro tiempo de 2 años y nuestros periodos de capitalización. Son 2 periodos de capitalización semestral que tienen un año. Por consiguiente, pasamos a hacer los ajustes de datos que tenemos que la tasa nominal nos quedaría de 0,12 por 12 anual. Tendríamos que sacar el interés, que es J dividido para M, que nos queda un valor de 0,060000 de forma semestral. Y tenemos los periodos de capitalización, que debemos multiplicar N por T. En este caso serían 9 semestres que tenemos que realizar. Por lo siguiente, aplicamos primero la fórmula del valor de capital valor actual, que es capital valor actual en monto compuesto dividido para 1, entre paréntesis, 1 más interés, y esto le va a dar los periodos de capitalización. Una vez reemplazado con los datos del ejercicio, te da un valor de 23,762,81 de valor de capital actual. Por consiguiente, nuestro saldo de capital valor actual sería solamente restando el valor, más o menos lo que el calculador actualmente. Entonces nos quedaría un valor de 54,237,19. Y de igual forma hacemos el cálculo de la renta. En este caso, renta es igual a capital valor actual por el interés. Esto dividido para 1 menos, entre paréntesis, 1 más el interés. Y esto elevado a menos n, que serían menos los periodos de capitalización. Por consiguiente, pasamos a hacer la tabla de amortización según el método francés. Por consiguiente, tenemos nuestro saldo, que es de 54,237,19. Entonces, por consiguiente, para la primera cuota, el tiempo transcurrido ha sido 180 días y tenemos que calcular los intereses, que en este caso tenemos que coger el capital de saldos adeudados de capital, esto multiplicarle entre paréntesis los 180 días dividido para los 180 días mismo, y esto multiplicado por nuestra tasa, que es de 0,060000. Por consiguiente, esto nos da un interés de 3,254,23. Ya, por consiguiente, cabe recalcar que la renta va a ser fija de 7,974,7 centavos. Lo siguiente, para calcular nuestro capital de la cuota, lo único que hacemos es restar el interés con la renta. Y esto nos queda un valor de 4,719,84. Para el saldo de adeudados de capital, tendríamos que el saldo anterior menos el saldo de la capital de la cuota, que nos queda un valor de 44,517,35. De igual forma, realizamos esto para las 8 cuotas restantes y nos queda ahí para comprobar, nos debe quedar 0. Ya, por consiguiente, pasaré a explicar el ejercicio número 5, en el cual nos dice que una empresa desea comprarse un vehículo Chevrolet Cruze valorado en $40,000 al contado. Su vehículo usado aceptan como entrada o enganche por un valor de $31,000. Determine la cantidad que se deberá pagar mensualmente para saldar su deuda. Si la concesionaria le concede un tiempo de 60 meses plazos, a una tasa de interés del 12,95% anual, capitalizable mensualmente. ¿A cuánto asciende el total de los intereses que debe pagar? Construir la tabla correspondiente. Por consiguiente, tenemos los datos del ejercicio, que el valor del vehículo nuevo es de 40,000, el enganche del vehículo usado es de 31,000, nuestra renta, la que debemos calcular, nuestro capital en $9,000, el que debemos pagar, nuestra tasa del 12,95% anual, nuestro tiempo de 5 años, y como nos dice de forma mensual, tenemos 12 periodos de capitalización de forma mensual que hay durante un año. Por consiguiente, hacemos los ajustes de datos y que nos queda una tasa del 0,1295, nuestro interés de forma mensual
nos queda de 0,010, 79, 16, 67 de forma mensual. Y nuestros periodos de capitalización, que tenemos 60 periodos de capitalización, ya que son 12 periodos que se dan en un año. Por consiguiente, tenemos que calcular el valor de la renta. La fórmula es capital valor actual multiplicado por el interés, y esto dividido a 1 menos, entre paréntesis, 1 más interés, y esto elevado a menos n, menos los periodos de capitalización. Por consiguiente, tenemos nuestra tabla de amortización por el método francés, que nos dice que de igual forma nuestro saldo de capitable es de $9,000. Por consiguiente, tenemos que calcular los intereses, que es nuestro capital de saldos adeudados, esto por el tiempo, que sería 30 dividido para 30, y esto multiplicado por nuestra tasa, que es de 0,10, 79, 16, 67. Ya, y por consiguiente, nuestra renta es un valor fijo, que es de 204,55. Ya, por consiguiente, tenemos que sacar el capital de la cuota, que lo único que es el valor de la renta menos el interés, y nos queda un valor de 107,42. Entonces, por consiguiente, para sacar nuestro saldo de deuda de capital, que nos quedaría, tenemos que el capital anterior restarle menos el capital de la cuota, y nos quedaría un valor de 8,292,58. De igual forma, realizamos esto para los siguientes 59 periodos que nos quedan, 59 cuotas que nos quedaría, y nos sale un capital saldo de cero, ya que ya que realizamos todos los pagos de las cuotas. Nos quedaría en cero nuestro endeudamiento con la concesionaria. Por consiguiente, como análisis de equipo, hemos puesto que el equipo deberá pagar mensualmente para pagar la deuda de un valor de 204,55 durante 60 pagos mensuales a una tasa de interés nominal del 12,95% de forma anual. Y por último, les pasaré a explicar el ejercicio número 7, en el cual nos dice que la profesora Vélez ha retirado de su cuenta de inversiones 40 mensualidades de $2,000. Si la cuenta de inversiones rinde 10% anual convertible mensualmente, ¿cuánto tenía en su cuenta de inversiones un mes antes de realizar el primer retiro? Construya la tabla que corresponda. Por consiguiente, tenemos nuestros datos. Nuestra renta, que debemos calcular, nuestro capital valor actual, que es de $2,000, nuestro tiempo, que son de 40 meses, ya que son 40 mensualidades, y nuestro tiempo, ya eso lo dividimos para 12 y nos queda en años 3.333 en años. Igualmente tenemos nuestro interés, que es el 10% anual, y eso dividimos para 100 y nos queda un valor de 0,10. Y nuestros periodos de capitalización, que son 12 periodos de capitalización que hay en un año. Por consiguiente, hacemos los ajustes de datos que tenemos que calcular, y que es J dividido para M, que nos queda un valor de 0,008 de forma mensual. Y nuestros periodos de capitalización es multiplicar N por T, que son 40 periodos de capitalización que se van a realizar. Por consiguiente, nuestro valor de la renta tenemos que calcular con la fórmula de capital valor actual por interés, y esto dividido para 1 menos, entre paréntesis, 1 más interés, y esto elevado a menos n, y que nos queda un valor de renta de $59. Por consiguiente, para calcular el monto de la renta, debemos multiplicar la renta por los periodos de capitalización. En este caso sería 59 por 40, y esto nos queda un valor de 2,360,06. Y nuestro interés sería el monto de la renta menos nuestro capital, que serían los 2,360,06, restado los $2,000 de capital, que nos queda un interés de 360,06. Por consiguiente, pasamos a hacer la tabla de amortización. Nuestro saldo es de $2,000. Tenemos en nuestro tiempo, que transcurre de 30 días, y tenemos las cuotas, que en este caso son 40 cuotas, y ya. Y tenemos nuestro interés, el que debemos calcular, que tenemos acá, que para sacar el primer interés es el 1 de 30, debemos multiplicar el capital de saldos adeudados de capital por el tiempo, y esto multiplicado por el interés. Ya, una vez aplicada los datos en la fórmula, nos queda un valor de 16,67 para el primer generador del interés.
Para sacar nuestra renta de la cuota, esto es un valor constante que queda de $59 y por consiguiente nuestro capital va a ser restado la renta de la cuota de pago menos el interés y por consiguiente nos da un valor de capital de 42,33. Por consiguiente, tenemos nuestro saldo adeudado de capital, que nos quedaría restando el capital anterior al adeudado, menos el valor de capital, que nos quedaría un valor de 1957,67. Por consiguiente, eso lo realizamos durante las 39 cuotas faltantes, con un valor de cero. Por consiguiente, está realizada la tabla de manera correctamente, debido a que nuestro capital nos suma el valor de $2000. Eso sería todo por el trabajo. Como conclusión de trabajo, tenemos que una educación financiera es una necesidad que constituye un papel importante dentro del sistema económico actual para poder tomar las mejores decisiones en cuanto a nuestros ingresos y gastos y planificar correctamente la petición de un préstamo. Sabemos que como país tenemos una población que carece de la cultura financiera o la educación financiera, ya que, y esto es lo que provoca la mala toma de decisiones al momento de tener o solicitar un préstamo. Lo que aprendimos como grupo es que en el método francés las cuotas son iguales y consecutivas. Esto significa que el deudor deberá abonar todos los meses la misma suma de dinero. La segunda conclusión es que en el método francés, en este sistema primero se cancela, es decir, se paga una proporción mayor de interés y menor de capital, lo cual se invierte con el paso del tiempo. La tercera conclusión es que generalmente la mayoría de los créditos bancarios se ofrecen con el sistema de amortización francés, porque la entidad crediticia se asegura de cobrar la mayor cantidad de intereses y esto no le importa si se cancela anticipadamente el préstamo solicitado. Por otro lado, para el sistema alemán tenemos que las cuotas son decrecientes y consecutivas. Esto significa que con el paso del tiempo el deudor deberá ir abonando menos dinero. La segunda conclusión del método alemán es que en este sistema el capital se mantiene constante, mientras que el interés va decreciendo juntamente con el valor de las cuotas. Y la última conclusión del método es que debe cancelarse de forma anticipada cuotas de un préstamo que utiliza un sistema alemán. El deudor deberá terminar abonando menor cantidad de intereses. Muchas gracias, ingeniero. Este ha sido nuestro trabajo grupal. Esperamos que haya sido de su agrado.